Por fin, Morena va por la eliminación de 200 diputados plurinominales. Por entorpecer la toma de decisiones, Morena en San Lázaro busca quitar diputados pluris. La eliminación de las 200 diputaciones plurinominales federales representaría un beneficio económico para el sector público, pues se asignarían menos recursos al Poder Legislativo, aseguró Óscar Eugenio Gutiérrez. La fracción de Morena en el Palacio de San Lázaro presentó una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar los 200 diputados plurinominales y mantener solamente los 300 de mayoría relativa, por considerar que el exceso de legisladores entorpece la toma de decisiones y va contra la política de austeridad. Por conducto del diputado Óscar Eugenio Gutiérrez, la bancada morenista subrayó que en la actualidad resulta ilógico y excesivo que la Cámara de Diputados cuente con 500 integrantes, en contraste con los parlamentos de otros países, con mayor número de habitantes. Citó como ejemplo la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con 435 integrantes para una población de 318 millones de habitantes, así como el Poder Legislativo de Brasil, con 594 parlamentarios y una población de 190 millones. O la Duma de Rusia, con 616 legisladores y 145 millones de habitantes. El hecho de que la actual Cámara de Diputados cuente con un exceso de legisladores y legisladoras trae por efecto el entorpecimiento del actual legislativo, al obstaculizar la toma de decisiones, ya que al existir un número excesivo de legisladoras y legisladores, la construcción de consensos en la toma de decisiones se dificulta y, por tanto, muchas veces la aprobación de leyes o reformas trascendentales en beneficio del pueblo mexicano resulta imposible, afirmó Gutiérrez. Adicionalmente, y motivados por la política federal de austeridad republicana, dijo, la eliminación de las 200 diputaciones plurinominales federales representaría un beneficio económico para el sector público, pues se asignarían menos recursos al Poder Legislativo y podrían ser canalizados a los programas sociales en beneficio de la población mexicana y el desarrollo nacional. Subrayó que, si bien la figura de los diputados de representación proporcional se creó para garantizar el acceso de los partidos minoritarios a los órganos parlamentarios, actualmente dicha figura resulta cuestionable. En la actualidad, y derivado de la lucha social y política de Morena, cualquier fuerza política cuenta con un nivel alto de posibilidad para resultar triunfante en los procesos electorales. Como nunca en México existe una democracia participativa efectiva, en donde el voto de la ciudadanía realmente tiene un valor y un efecto, quedando atrás la simulación y el autoritarismo, argumentó el legislador morenista. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que hoy les presento tiene como finalidad principal el mejorar la actividad legislativa de esta Cámara y contribuir en la generación de ahorros en un favor del erario, de los cuales le ayuden a hacer frente a la situación económica que azota el país derivado de la pandemia generada por el COVID-19. Su objetivo, compañeros, es eliminar las 200 diputaciones que son electas bajo el principio de representación proporcional. Lo anterior, derivado de que su existencia ya no es lógica ni ajustada a las realidades del Estado democrático en que vivimos. Sin embargo, nuestra realidad nos pone que, derivado de la lucha social y política, para los partidos como el que represento, cualquier fuerza política tiene la posibilidad de alcanzar un grado significativo de representación dentro del Poder Legislativo, sin que ésta sea otorgada por medio del principio de representación proporcional. Por otro lado, nos encontramos que estas diputaciones plurinominales son una falsa representación del pueblo mexicano, toda vez que estas, por su naturaleza, son otorgadas a personas electas por sus partidos y no por el consentimiento directo de las y los mexicanos que representan. Es decir, son 200 escaños legislativos que recaen en los intereses y compromisos u otras cuestiones de cada partido. Se trata de una supuesta representación popular en la que a veces las y los legisladores plurinominales no conocen con certeza y de primera mano las necesidades de la población. Aunado a esto,
es de señalarse que el Poder Legislativo mexicano cuenta con una cantidad irracional de integrantes en relación con el número de habitantes del país. Países con mayor cantidad de población, como lo son Rusia, Estados Unidos, Brasil, entre otros, tienen entes legislativos más pequeños y por efecto más eficientes. Y es que el hecho de que existan diputaciones plurinominales y por consecuencia una sobrerepresentación popular trae como resultado que la construcción de acuerdos sea más difícil y por tanto que el proceso legislativo entorpezca. Por último, quisiera resaltar que la desaparición de este tipo de diputaciones trae como efecto un ahorro en los recursos públicos que deben ser otorgados año con año al Poder Legislativo, lo cual se reduce en una generación de ahorros en favor del erario, mismo que pueden ser canalizados para la atención del COVID-19 en el país. Así las cosas, compañeros, es que los invito a acompañar este proyecto de reforma constitucional. Los exhorto a mejorar la calidad de la actuación y decisión de esta Cámara de Diputados, a garantizar la generación de acuerdos entre representantes populares que permitan modernizar el sistema jurídico mexicano en aras de consolidar un estado de bienestar para la población. Como ha sido reiterado por la bancada que represento, es momento de trabajar a favor del pueblo mexicano, haciendo más con menos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes, para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena,
Nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.